Buenos días, Magíster. En esta oportunidad se presenta el video sobre cómo se ha ido elaborando el producto académico final, tanto el primer, segundo, tercer capítulo. Bueno, para lo cual primero partimos de que este producto académico final se realiza en un contexto rural, en un contexto cultural quechua hablante, en el cual todavía perviven las diferentes tradiciones, usos y costumbres, ritualidades, hasta el idioma todavía se sigue practicando en esta comunidad, la cual es favorable, ¿no?, para poder implementar una educación intercultural descolonizadora. En ese sentido, el trabajo del producto académico final se realiza concretamente en la unidad educativa de Morifaya, del municipio de San Lucas, de la provincia de Norcinti y del departamento de Chuquisaca. Esta unidad queda aproximadamente a 260 kilómetros desde la capital Sucre. Es un lugar disperso, ya, de poco estudiantado. Sin embargo, cuenta con los tres niveles, ¿no?, a pesar de la escasez de estudiantes. Y también cuenta con los diferentes maestros de especialidad. Bien, para realizar el producto académico final, ya iniciamos desde el 2018 con lo que es la eh, identificación de las diferentes problemáticas. En este caso, el producto académico final, la cual yo estoy elaborando, es en relación al aspecto pedagógico de los maestros, que es eh, la falta de estrategias innovadoras, dinamizadoras que permitan al estudiante ser más protagonistas en su aprendizaje. En ese sentido, eh, se identificó varios problemas, ¿no? De la cual tuvimos que seleccionar un problema central, que es la falta de pensamiento crítico en los estudiantes del nivel de quinto de secundaria, eh, que hace que el estudiante prácticamente se reduce el pensamiento del estudiante en una pasividad intelectual, ¿no? Hay mucho conformismo en los estudiantes. Esto debido a varios factores, ¿no? Uno de ellos es eh, la persistencia de métodos o estrategias tradicionales de la escuela clásica, podemos decir. Aún hay maestros que todavía siguen sus clases de manera tradicionalistas, de manera magistral, en el cual el estudiante se convierte solamente en receptor del, de la información. Es como un recipiente vacío que recibe la información y no hay protagonismo alguno, ¿no? Entonces, claramente la ley 070 busca que el estudiante sea el mayor protagonista en el ámbito educativo, en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se vio pertinente trabajar este aspecto, ¿no?, del pensamiento crítico en los estudiantes, puesto que es importante. Hoy en día la juventud tiene que tener esa madurez en el pensamiento sobre las realidades o problemáticas sociales que se presentan. Debe saber discernir, analizar y hacer una crítica constructiva, por supuesto, de los aconteceres o de los problemas sociales que se suscitan. En ese entendido, durante el primer capítulo se tuvo que seleccionar las diferentes herramientas, ¿no?, para poder recabar la información de la problemática identificada. En ese sentido, tuvimos las técnicas que se utilizaron fueron las entrevistas, eh, tanto a estudiantes como a maestros. También tuvimos la observación directa en las aulas, en el patio, en la infraestructura, en el entorno, ¿no?, sobre la situación, la problemática identificada, la cual, posterior a la identificación de la problemática, bueno, tuvimos que aplicar ya en este caso en el segundo capítulo, ¿no?, que es
la categorización de la información, la recolección de la información, el análisis o la triangulación de la información. En ese sentido se aplicó prácticamente ya durante la gestión 2019-2021, ¿no? Algunos aspectos podemos decir, en honor a la verdad. Eh, Se aplicó estas herramientas de la cual surgen informaciones o bastantes similares, podemos decir, en todos los entrevistados, ¿no? A qué se debe la falta de pensamiento crítico en los estudiantes. Casi en su mayoría corroboran de que esto se debe a que en un mayor porcentaje debido a la falta de estrategias adecuadas para poder realizar lo que es o promover el pensamiento crítico en los estudiantes. Como, como se ha podido identificar, uno de los factores para este problema fue, durante la observación que se ha podido identificar, fue la práctica de método tradicionalista que aún persiste, ¿no?, en esta unidad educativa de parte de los maestros, que hace que el estudiante sea muy pasivo, que no promueve el mayor protagonismo posible en los estudiantes. Entonces, y las entrevistas, las guías de observación de la misma manera corroboraron, ¿no?, esta situación que es el factor principal, podemos decir, que conlleva a que los estudiantes sean muy pasivos y no desarrollen el pensamiento crítico. También otros factores, la falta de hábito de lecturas, ¿no?, que por supuesto también que es parte de las estrategias del maestro, que debe promover el hábito de la lectura en los estudiantes. Entonces, posterior a ello se categorizó la información y también se hizo la triangulación correspondiente, ¿no?, de categorías, el análisis con diferentes autores que aportan sobre esta situación de las diferentes estrategias pedagógicas que el maestro debe implementar para mejorar la situación del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, para lo cual en el tercer capítulo se propone un proyecto de trabajo titulado Nuevas formas de enseñar y aprender desde el contexto. ¿Ya? Es un proyecto educativo que busca el mayor protagonismo de los estudiantes a partir de los conocimientos propios de ellos, a partir de la experiencia vivida en el contexto. Entonces, la propuesta de trabajo del proyecto educativo es implementar el aprendizaje fundado en las nuevas estrategias de enseñar a aprender desde el contexto, la cual permitirá mayor dinamización en las prácticas pedagógicas del maestro. En ese sentido, el objetivo que nos planteamos en el proyecto educativo es desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de quinto de secundaria a través de la aplicación de nuevas estrategias dinamizadoras como las nuevas formas de enseñar y aprender desde el contexto. Tenemos los objetivos específicos: planificar y organizar nuevas estrategias que coadyuven el desarrollo del pensamiento crítico, promover el papel protagónico de los estudiantes como la aplicación coherente de nuevas estrategias utilizadas, aprovechar el proceso de enseñanza-aprendizaje como espacio de enseñar y aprender desde el contexto real de los estudiantes. En ese sentido, se busca de alguna manera promover el mayor desarrollo posible del pensamiento crítico de los estudiantes. En primera instancia se trabaja con la capacitación de los maestros, ¿no?, sobre las nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de enseñar y aprender desde el contexto para el logro del pensamiento crítico. Y
posterior a ello la aplicación de las mismas, ¿no? De esas estrategias de nuevas formas de enseñar a aprender desde el contexto. ¿Cómo? ¿De qué manera lo vamos a realizar eso? ¿De qué manera se va a ir aplicando esas nuevas estrategias? Uno, fomentar el hábito de lectura en los estudiantes. Se tiene que promover en los estudiantes sea lecturas dentro del aula o creando club de lecturas o eh, ferias expositivas de libros en el cual se haga competencias de lectura, de análisis, de interpretación. Además, dentro de esas estrategias, dar más voz al estudiante en el aula o fuera de ella. Es decir, el maestro debe ser quien menos hable en el curso. En ese sentido, el estudiante, al tener más voz en el aula, va a empezar a desarrollar ese pensamiento, ese razonamiento, ¿ya? Generándoles sobre todo o planteándoles temas de su interés, planteándoles temas o problemáticas del contexto ya que ellos conocen, entonces eh, a partir de ahí puedan deducir o puedan elaborar textos y hacer conocer, socializar, ¿no? en el ambiente, la cual permitirá de alguna manera generar cierto razonamiento y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, ¿no? Entonces, partir en un principio desde el contexto real, desde sus conocimientos propios de ellos o de las problemáticas reales de la comunidad que ellos conocen, ¿no? Entonces, eso va a facilitar el mayor desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, también desarrollar actividades pedagógicas desde las aulas abiertas para fomentar la identidad cultural y construir aprendizajes desde el medio real. Es decir, las aulas abiertas. La escuela no debe ser una isla totalmente separada de la comunidad, no debe estar aislada, ¿no? La escuela debe estar en contacto, debe trabajar de manera conjunta con la comunidad, con todos los actores de la educación. En ese sentido, una de las estrategias es las aulas abiertas para interactuar con otras personas de la comunidad. Es decir, una vez al mes o dos, se puede invitar, ¿no? a una autoridad o una persona sabia de la comunidad eh, a las aulas para poder interactuar o dar a conocer ciertas temáticas como la democracia comunitaria, las medicinas tradicionales en estos tiempos de pandemia, sobre todo es una alternativa, ¿no? Y otras temáticas, ¿no? Esto con la finalidad también de revalorizar o valorar y revalorizar los conocimientos o saberes de nuestros pueblos o prácticas de nuestras culturas. Esto con la finalidad también de un poco terminar con lo que es el pensamiento colonialista, aquel pensamiento que excluye a los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales. Entonces, a partir de ahí, los estudiantes con mayor confianza puedan interactuar, ¿no? con una autoridad o un sabio que viene a la comunidad. Ellos también son parte de esto y conocedores de esa realidad. Y eso permitirá de alguna manera hacer uso de la razón, ¿no? Un razonamiento de diálogo, y eso permitirá que el estudiante forme o desarrolle el pensamiento crítico, ¿no? en ellos. Eh, También el aprendizaje autónomo, designando algunos trabajos de investigación relacionados al contexto que el estudiante vaya
a buscar información, dialogar con los comunarios sobre alguna temática, ya, y elaborar textos a partir de ahí, textos cortos que puedan posteriormente compartir, debatir en el curso entre compañeros, ya, por supuesto con guía del maestro, y también visitar los lugares arqueológicos o los libros abiertos en los cuales se encuentra bastante información, formas de vivencia de esa cultura que vivió, ¿no? Que se asentó en esas regiones, en esos lugares, eh, las cerámicas y algunos de estos que quedaron a partir de ahí, el estudiante poder redactar algún texto, discernir la información, la cual permite también al estudiante promover lo que es el pensamiento crítico en ellos, ¿no? Entonces, son algunas de las estrategias que se pueden mencionar para promover lo que es el pensamiento crítico en los estudiantes, es decir, dando mayor protagonismo a los estudiantes en este caso. Eso es Magíster, la cual con todo aquello buscamos siempre los resultados, ¿no? A través de las estrategias implementadas, nuevas formas de enseñar a aprender desde el contexto. Eh, Abre interesantes y prometedoras posibilidades para el logro del pensamiento crítico en los estudiantes. Además, genera el aprendizaje pleno e integrales de los estudiantes que los lleva a actuar como investigadores. Esto es lo que se busca, ¿no? También que los estudiantes sean investigadores que puedan ir a buscar información dentro de la comunidad y valorar esa información eh, y socializar. ¿Y por qué no elaborar textos, revistas de esa información recopilada de la comunidad? Y a partir de ahí, eh, relacionando o contextualizando eh, las prácticas pedagógicas con el entorno de la comunidad, de alguna manera se coadyuva en la búsqueda de una educación descolonizadora e intercultural, ¿no? De alguna manera se aporta a fortalecer o a consolidar una educación descolonizadora que valore los conocimientos, los saberes de nuestros pueblos y, y fortalecer, ¿no? Por supuesto, la identidad cultural de nuestros pueblos. Eso es Magíster en cuanto a lo que puedo mencionar el trabajo del proyecto académico final que se está realizando eh, para la maestría de Ciencias Sociales. Muchas gracias.